Corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y es una bendición tenerte aquí de nuevo con nosotros, sea la mañana, tarde o noche, a la hora que estés escuchando esta oración. Creemos y confiamos en el plan perfecto de Dios y el hecho que hoy estés aquí escuchando esta palabra es porque Dios tiene algo especial y preparado para ti. Como siempre, antes de comenzar quiero que oremos. Entonces cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y ahora nuestro Padre Celestial. Padre eterno, que estás en el cielo, gracias Señor por una oportunidad más de estar aquí, buscando tu presencia, buscando tu rostro, buscándote a ti en tu palabra, Padre Santo. Te invito, Señor, a que vengas hoy, Señor, y seas tú el que hable, Señor, seas tú el que ponga las palabras en mi boca, Padre Santo, seas tú, Señor, el que dé el mensaje que mis hermanos necesitan, Papito lindo. Asimismo, prepara los corazones, prepara los espíritus, las almas, el entendimiento de mis hermanos para recibir esta palabra, Padre Santo, y que estén despiertos, Señor Jesús, espiritualmente para escuchar la revelación que hay en ella, Señor Jesús. Porque sabemos que esta semilla, Padre Santo, aunque no la entiendan, va a estar en su espíritu, Padre Santo, y a su debido tiempo va a germinar y dar su fruto al 100 y 110%. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque estás aquí, papá. Gracias porque tú eres el único que importa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre, para comenzar, quiero que vayamos a nuestra Biblia. ¿Te recuerdas la última vez que te prediqué sobre la oración? Y pues hablamos bastante sobre la oración, cómo era que teníamos que orar, cómo era que era una oración limpia. Y terminamos con este versículo que decía: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Esto es Santiago 5, 14, 15. Y como te dije la última vez, pues esa era la introducción a la prédica del día de hoy. Y antes de empezar, quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a imaginar que una persona muy cercana a nosotros, un familiar, un amigo, no importa, pero es alguien que nos importa a nosotros, ¿verdad? Es alguien especial para nosotros. Que por alguna injusticia esta persona se encuentra en la cárcel injustamente. Y está a punto de ser sentenciado de por vida, ¿verdad? Están a días de sentenciarlo y dictar una sentencia de por vida. Nosotros, hermano, te preguntaría, ¿qué harías? Y mientras piensas en esto, te voy a dar un par de minutos para que lo pienses. Mientras tanto voy a comentarte un par de cositas que seguimos con la línea de prédicas que empezamos hace 3 domingos, si no estoy mal. Empezamos desde la prédica ¿Dónde está Dios?, en la cual hablábamos de esta pregunta que muchos inconversos se hacen, incluso algunos creyentes, ¿verdad? En donde expuse que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre, su poder no cambia, su amor no cambia. Sin embargo, la verdadera pregunta que nos teníamos que hacer es ¿dónde es que está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo que le busca? ¿Dónde está el pueblo que ora? ¿Dónde está el pueblo que intercede? Que tiene deseos de ver al Padre, un pueblo dispuesto a orar, a interceder, a hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. Un segundito. Y entonces, luego de que hablamos de esto, seguimos en la siguiente prédica, que era la importancia de ver de que si de gracia recibimos, de gracia también tenemos que dar. Se llamaba Si de gracia recibiste, la prédica.
Ese fue el tema. Y por último, en mi última prédica hablamos sobre la importancia de la oración. La prédica se llama Hablando con Papá, que si no la has visto te recomiendo que la veas primero. Si puedes, ves todas las anteriores primero, pero la oración me interesa que la veas, ya sea antes de esta prédica o después de esta prédica, para que tengas un poquito más de contexto, ¿verdad? En ella hablamos de la importancia de la oración para los cristianos y explicamos cómo debemos de orar según la palabra de Dios. Pues hoy, como ya pudiste ver el título, es Derrotando Gigantes, ¿verdad? Así que empecemos con la enseñanza del día de hoy. Ahorita ya no te preocupes por pensar en la solución, estoy seguro que pensaste en algo, guárdalo en tu mente, no te preocupes por ello. Y entonces quiero que empecemos definiendo qué es la intercesión. Y como su nombre lo indica, es el acto de mediar por otro u otros a través de la oración. Mediar, interceder, ponernos en la brecha, en oración por otra persona, por otra situación, etcétera, ¿verdad? Usted dirá, hermano, ponerse en la brecha, ¿a qué se refiere con eso? Vamos a la Biblia, en la Biblia está la solución. Quiero que vayas a tu palabra y leas Ezequiel 22. Yo te aconsejo que leas todo el capítulo y medites en él. Por mi parte, yo voy a parafrasear un poco y te voy a poner los versículos que quiero que leamos acá, para que los veamos. Empecemos pues. En Ezequiel 22 cuenta cómo la ciudad de Jerusalén, de nuevo, se apartó de Dios y empezó a hacer todo lo malo ante sus ojos. Sí, otra vez. Ya ni sé cuántas veces llevan hasta este momento, pero bueno, sigamos. En este capítulo se explica cómo Dios juzga los actos que el pueblo estaba cometiendo, todo tipo de inmoralidad sexual, delitos, estafas, profecías falsas, asesinatos, injusticias, idolatría, jueces que no buscaban justicia sino hacer lo que mejor le pagaba, habían asesinos a sueldo, dice, corría la sangre en las calles de los asesinatos, en lugar de cuidar a las viudas y a los huérfanos, abusaban de ellos, ¿verdad? Dice que los sacerdotes ya ni siquiera tenían distinción entre lo santo y lo profano, ni se molestaban tampoco en enseñar la ley de Dios. El pueblo llega a un punto tan terrible que el Señor dice en el versículo 17 al 22, que el pueblo de Israel para él ya es como el escoria inservible que queda después de fundir la plata, que son solo desechos y que él los va a traer a su crisol en Jerusalén, crisoles donde funden metales, y así como funde la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño, los va a fundir con el calor de su furia. Así dice el Señor en esta palabra. El Señor estaba muy molesto. Dice, los voy a reunir y va a soplar el fuego de mi enojo sobre ellos y el calor intenso los va a fundir. Entonces van a saber de que yo soy Dios, dice la palabra, y que mi furia cayó sobre ellos por sus terribles pecados. Así de molesto estaba el Señor con Jerusalén por lo que estaba pasando, por cómo se habían desviado, por cómo se habían alejado, por cómo habían empezado a mezclar ídolos paganos con lo santo, no tenían ningún tipo de respeto, se habían perdido completamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, al final del capítulo, en el versículo 30 dice de la siguiente manera: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Permíteme que te lo pongo, que acá lo tengo. Si lo leemos juntos. Dice en el 30, estamos hablando de Ezequiel 22, estamos en el versículo 30 y dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Sigue diciendo en el siguiente. No, pero no lo tengo, entonces te lo voy a leer. No encontré a nadie, dice. Y después dice el 31. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. A pesar de que Dios estaba encendido en enojo, a pesar de que el pueblo estaba tan descarriado, aún así Él en su infinito amor y misericordia se tomó el tiempo antes de castigarlos, de buscar a uno, siquiera que hubiera uno.
Israel era un pueblo incluso en ese tiempo muy numeroso. En la ciudad de Jerusalén no me sorprendería de que hubieran más de decenas de miles de ciudadanos. Y entre todos ellos Dios no buscó a 1000 personas que estuvieran en la brecha, que fueran justos, que estuvieran buscando de Él. A 500 no, a 100 no, buscó a uno. Solo necesitaba de uno que tuviera una vida en comunión con Él. Uno que estuviera dispuesto, uno que no solo fuera un creyente de nombre que ya está hasta reventar, completamente obeso de enseñanzas, de palabra, de revelaciones, pero que no levanta un dedo para actuar, que no activa lo que se le enseñó, que la palabra está muerta en él porque solo para él solo son letras. Dios no encontró a uno que le dijera: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, utilízame a mí, en tu nombre yo haré tu voluntad. No encontró uno en toda la ciudad que tuviera su corazón contrito y humillado, escuchando su voz. Por eso es que termina diciendo en el 31, ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Señor soberano ha hablado. Es bien duro ver esto de que el Señor, a pesar de que buscó a uno nada más, para no destruir a toda la ciudad, que no cayera su enojo, buscó un intercesor y no lo encontró. Por eso es que te digo, iglesia, ya no podemos seguir dormidos. Ya no podemos sentarnos a recibir más y más palabra y más revelación al punto de que estamos a punto de explotar y no hacer nada. El mundo natural copia en todo el mundo espiritual, en lo que puede, por supuesto. Por ejemplo, hablando humanamente, si tú comes de la mejor comida, no voy a entrar en detalles porque no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero digamos que tú empiezas a comer todo lo bueno que necesitas, la mayor y la mejor cantidad de comida, de proteína para tus músculos, las grasas saludables que necesitas, lo que necesites para construir y mejorar tu cuerpo, ¿verdad? Para tonificarlo. Lo estás comiendo todo porque es una cosa muy importante, porque esos son los bloques que construyen el cuerpo, ¿verdad? Tú sabes que sin proteína no puedes generar músculo. Pero de la misma manera, si solo recibes la comida, pero no mueves tu cuerpo ni 2 minutos, el mayor ejercicio que tú haces es levantar el cubierto del plato a tu boca para comerte la comida, no va a pasar nada contigo. Es más, al contrario, la comida puede que te empiece a hacer mal, puede ser que empieces a subir de peso, puede ser que empieces a tener el efecto no deseado, porque la comida es la energía y los bloques de construcción para tu cuerpo que necesitas, pero si no estás moviéndote, si no te estás activando, de nada te sirven. De la misma manera, no importa cuánta revelación, palabra, sabiduría te llenes y sepas, de nada nos sirve si no la activamos, si no la creemos, si no la vivimos. Si no dejamos de utilizar la palabra con el intelecto, con nuestra sabiduría humana, con el orgullo, y empezamos a utilizarla con humildad, que viene de entender que solo Dios es el único que puede darnos la victoria a nosotros y a cualquier otra persona en cualquier situación, de nada nos sirve. ¿De qué le sirve a un hombre saberse toda la Biblia de memoria? Toda la Biblia de memoria. Y llenarse de orgullo de decir: yo sé más que cualquier pastor, porque yo sí se me sé toda la Biblia, si él no tiene activado su espíritu. Si no va con él la unción del Padre. Entonces solo sabe letras, solo sabe palabras. En nada aprovecha a sí mismo ni a los demás las muchas palabras y la sabiduría que no viene con unción de Dios. Hace mil veces más una persona que se sabe 10 versículos de memoria, pero de esos 10 versículos que son rompedores, con los que se cambian vidas, cuando vienen con unción del Padre, con la revelación del Espíritu, con el discernimiento que viene de lo alto. En esa ocasión Dios no encontró a ni uno, pero ya no más, iglesia. Vamos a despertar y vamos a empezar a buscarlo a Él íntimamente, por amor a Él primero, y a todo lo que Él es y todo lo que Él representa. Ya no vamos a estar sentados solo pensando en nosotros, en nuestra familia, sino que vamos a interceder también por aquellos que necesitan, por aquellas instituciones que dañan a las personas, a comunidades, a un país entero, a un mundo entero, porque cuando nosotros estamos tomados de la mano del Dios, no tenemos límites. Por eso la prédica se llama Derrotando Gigantes.
Y aquí volvemos al principio, a la pregunta que te hice: ¿qué harías tú en esa situación donde alguien cercano a ti, que tú aprecias mucho, está preso, encerrado y esperando una sentencia al otro día? Te pregunto porque eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Quiero que leas tu Biblia en Hechos 12. Me gustaría que leyeras todo el capítulo y pudieras meditar en él, porque es de muchísima bendición. Y entonces vamos a buscarlo aquí. Permíteme un segundito. Entonces yo para mientras voy a parafrasear lo que hay en la palabra, ¿verdad? Y nos vamos a anclar en algunos versículos. Tú, por favor, cuando tengas el tiempo, quiero que lo leas completamente. Como te dije en la prédica anterior, pensemos en la palabra, repitámosla en nuestra mente, porque ahí hay revelación, ¿verdad? Entonces empecemos, porque dice de los versículos del 1 al 5, que en ese tiempo el rey Herodes de Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque eso le dio mucha popularidad con el pueblo judío. Entonces viene y manda a matar al apóstol Santiago, que era el hermano de Juan. Y para darse el lujo de doble puntos con el pueblo, viene y arresta a Pedro. Y tenía el plan de hacer un juicio público después de la Pascua. Claro, dice juicio público, pero más era una ejecución pública. ¿Qué dice la palabra? Vamos a los versículos 4 y 5. Dice: después lo metió a la cárcel, Pedro, ¿verdad? Y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Herodes lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Es decir, 16 soldados estaban cuidando a Pedro, un hombre que predicaba, no un asesino ni un hombre violento, no, al apóstol de Cristo. 16 hombres. Lo curioso es que le puso 16 y le hubiera puesto 1000, el resultado hubiera sido el mismo. Pero vamos al versículo más importante de estos, que es lo que dicen del 5. Dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Estaban tomando armas, estaban consiguiendo mercenarios, tal vez buscando algún buen abogado que pudiera sacar, tal vez discutiendo las últimas enseñanzas que tenía otro apóstol porque era el momento, o sentados ahí lamentándose y diciendo: ¿dónde está Dios? Si Él prometió esto y lo... No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando fervientemente por Pedro, es decir, estaban intercediendo por él con fervor. ¿Qué quiere decir fervor? Es un celo con una intención ardiente por ver a Dios obrar. Yo imagino que ellos hasta turnos se tomaban. Podrían decir: yo voy a orar ahorita dentro de 2 horas, viene alguien y me releva, y en 2 horas lo relevan a él, y si tal vez el otro solo puede 1 hora, iba a orar. Y no dejaban de orar, estaban orando fervientemente por Pedro. Pero hermano, dirá alguien, ¿solo estaban orando? ¿Qué? ¿Por qué no mejor pensaron en un plan para liberar a Pedro, o juntaron algún ejército, o compraron el favor de alguien con mucha influencia, con dinero? ¿Por qué? Porque quiero que vayamos a Efesios 6:12. ¿Qué es lo que dice? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí está la respuesta. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas que te están haciendo el mal, no es contra los que están abusando de ti con poder, no es contra los que están haciendo lo que se les da la gana, los que te ignoran mientras tú estás sufriendo, los que te dejan, los que buscan constantemente hacerte el mal. No es contra ellos. No es de tomar en puños y buscar venganza, tomar armas y ver correr sangre, no.
No importa si son ellos los que están confabulando en nuestra contra, en contra de alguien más. Nosotros tenemos que aprender que el mundo espiritual gobierna el natural, no el natural al espiritual. Por lo tanto, con nuestra mirada puesta en Dios y con las armas que Él nos dejó, en especial la oración, porque son armas espirituales, obviamente, nosotros vamos a hacer la lucha en el mundo espiritual. ¿Cómo? De rodillas, con fervor, derramando nuestro ser ante Dios, porque es Él el que va a hacer la obra, no nosotros. Y aquí la Biblia lo demuestra. Sigamos viendo, sigamos leyendo. Dice que una noche antes de ser sometido a juicio, Pedro estaba dormido dentro de su celda. Él se encontraba en medio de 2 soldados que lo custodiaban dentro de su celda, y aparte él estaba encadenado con 2 cadenas a sus muñecas. Entonces Pedrito estaba bien dormido cuando llega a la presencia de Dios. No me gusta escuchar esa palabra, llega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en lo oscuro, ahí en esa celda, ahí donde la situación no podía ser peor, en esa celda fría, oscura, dura, áspera, apestosa, asquerosa, custodiado por 2 soldados y sobre todo, y encima encadenado. Ahí donde después de esa celda aún hay un camino con más rejas, con puertas de metal y más soldados custodiando. No solo era la celda, ese era el fondo del pozo, digamos. Ahí donde no hay oportunidad, donde no hay salvación, donde no hay salida humana, ahí llega la presencia de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice? Vamos al 7. Es que es una belleza esto. Dice: de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpea en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Ay, Señor. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hace y el ángel le ordena: ahora ponte tu abrigo y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo la presencia de Dios? Iluminó todo intensamente, y ahorita necesito que actives tu espíritu para escuchar lo que te voy a decir. La presencia de Dios iluminó todo intensamente. ¿Y qué pasó? Un ángel se pone frente a Pedro, lo despierta y le dice qué hacer. Cuando intercedemos por lo demás y Dios hace la obra, no importa si la persona está dormida. No estoy hablando físicamente, aunque también, sino espiritualmente. Dios la va a despertar, porque eso fue lo que hizo. Y le va a dar las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Así de especial es Él. Y recuerda, Pedro hizo caso a lo que Dios le dijo que hiciera, así que tenemos que hacer caso a la voluntad de Dios. Pero sigamos, ¿qué más dice? En ese instante, ¿qué pasó con las cadenas? Las cadenas se cayeron de sus muñecas sin forzarlas, sin intentar abrirlas, sin pelear. Las cadenas se cayeron. No sé si me estás entendiendo. ¿Cuáles son las cadenas que atan a esa persona por la que necesitamos orar? Esa situación, ¿cuáles son las cadenas que hay en tu propia vida? Eso tú lo sabes, los nombres de esas cadenas que mantienen atado ese lugar de oscuridad. Llámese como se llame: drogas, pobreza, dolor, falta de perdón, tristeza, enfermedad, injusticia. No importa el nombre, cuando el pueblo de Dios ora e intercede, esas cadenas se caen solas. Y sueltan a la persona, sueltan a la situación, sueltan ese país, sueltan tu vida. Espero que estés entendiendo lo que te estoy diciendo en este momento, que el Señor está diciendo a través de mí. Es impresionante porque no peleó, no fue con sus fuerzas, simplemente siguió la voluntad, lo que le dijo el Señor. Y el Señor estaba haciendo la obra y las cadenas simplemente se cayeron y lo soltaron. Me pregunto cuánto tiempo alguien ha peleado contra esas cadenas. Y aquí está la respuesta: la intercesión, la oración es lo único que necesitamos para que esas cadenas caigan por sí solas, por el poder, por el peso de la presencia de nuestro Señor. Pero sigamos, vamos al 9, dice de la siguiente manera: así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron por el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad.
Esto es en el 10, perdón, ahora te lo pongo, aquí está. A la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Primero, ningún guardia se despertó, ninguno de los que estaban a la par de él. Ninguno de los que estaban afuera, nadie notó nada, hermano. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que las puertas, hermano, las puertas ni siquiera las tuvo que empujar, no las tuvo que tocar. Mientras caminaba, las puertas se iban abriendo solas. No sé si me estás entendiendo. Pero cuando intercedemos, las puertas se abren solas. No tenemos que andar de puerta en puerta tocando, buscando, porque tomados de la mano de Dios, las puertas que se tienen que abrir se abren solas. Nosotros solo tenemos que asegurarnos de que vamos caminando tras la presencia de Dios. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Sin embargo, aquí sigue y dice que después, voy a parafrasear un poco, después de que el ángel deja a Pedro, vuelve en sí y se da cuenta de que está pasando de verdad. Él está afuera, no es una visión, es la realidad. Y dice que se fue a la casa de María, donde había muchos reunidos orando por él. Toca la puerta y una sirvienta pregunta quién es y él contesta. Ella se alegra tanto que en lugar de abrirle se va corriendo a decirle a todos los que están orando que Pedro está afuera. ¿Y sabes qué le dijeron? No le dijeron gloria a Dios, no le dijeron alabado sea Dios, le dijeron loca. Pero ella seguía insistiendo, no, es Pedro, es Pedro, es Pedro. Y entonces Pedro afuera vaya de tocar y tocar para que le abran la puerta. Y ellos adentro discutiendo si él era o no era, si era la posibilidad cierta. O dicen, no, yo creo que lo que es el ángel de Pedro, eso es lo que ha de ser. Al final se deciden de ir a abrir la puerta. Y cuando por fin le abren y ven a Pedro, se quedan asombrados. Eso está en el versículo del 11 al 16. Pero quiero que veamos algo importante aquí que dice en el 9. Te lo voy a volver a poner. Dice de la siguiente manera. Así que Pedro salió de la celda, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que esto estaba sucediendo. Pedro pensaba que estaba en una visión de que lo estaban salvando. No se había dado cuenta que era real lo que estaba viviendo. ¿Cómo es posible que la gente que estaba orando porque él fuera salvo no creía que Pedro estuviera en la puerta? ¿Cómo es esto posible? ¿Sabes por qué? Porque fue algo tan sobrenatural, algo tan fuera de este mundo, lo que se estaba viviendo en ese momento, que la mente humana solo puede decir, esto tiene que ser una visión, esto no puede ser real, pero no. Cuando nuestro Padre Celestial obra, no está limitado por nuestra mente humana que solo puede imaginar ciertas situaciones. Va a ser conforme a su voluntad y ninguna situación, ley, sea humana, sea física, sea de este mundo, no importa, nada va a detener su plan al punto de que nosotros podemos pensar que algo va a pasar como no lo imaginamos, porque nosotros tenemos la mente limitada, ¿verdad? Físicamente. Sin embargo, Él lo va a hacer como Él quiere, de una manera tan grande y especial que vamos a pensar que es un sueño así de sorprendente, así de sorprendente. Es la manera en que Dios trabaja. Por eso ellos no creían que fuera Pedro el que estaba ya tocando la puerta. Ellos que tal vez ellos se imaginaron de que iban a hacer el juicio y en el juicio iban a declararlo inocente. O de que, qué sé yo, alguien lo iba a ir a rescatar en esa noche. Alguien movido por Dios. Pero no fue así. No fue un humano, fue un ángel. Pedro ya estaba en la puerta mientras ellos seguían orando. Dios hizo como Él quiso y se manifestó mejor que cualquier idea que ellos hubieran tenido, al punto que ni ellos mismos creían lo que escuchaban ni lo que veían. Y si tu espíritu está despierto hoy, espero que hayas ya tomado esta palabra para tu vida y le digas a Dios, papá, yo creo que tú vas a hacer la obra en mi vida, en la vida de los que yo voy a orar, en las situaciones por las que yo voy a orar, y lo vas a hacer de una manera tan especial que yo voy a pensar que estoy soñando, pero va a ser la realidad. De esa manera tan grande, tú me vas a dar la victoria.
Ay, 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 qué bendición. Pero terminemos. La oración no solo hizo eso. Herodes, muy enojado, investiga el hecho. ¿Cómo es posible de que salga caminando de aquí? ¿Qué estaban haciendo todos? Viene y manda a matar a todos los soldados que custodiaban a Pedro. Sin embargo, se ocupa con otras cosas de políticas, ¿verdad? Y tiene que recibir a una persona en una cita. Viene, se viste realmente con su ropa real, ¿verdad? Se levanta, da un gran discurso y la gente se levanta y lo ovaciona diciendo: wow, esa es la voz de un Dios, no la de un hombre. Y viene él, se llena de orgullo y en lugar de darle la gloria a Dios dice: sí, mi voz es la de un Dios. A ver qué habrá pensado él. Dice que en ese momento un ángel de Dios hiere a Herodes con una enfermedad y muere carcomido por gusanos. Imagínate que tenía planes de matar y ya había matado a los siervos de Dios, muerto por la mano de Dios. Es impresionante lo que logra la intercesión. Sin levantar un arma, sin abrir la boca para pelear o insultar, solo de rodillas y abriendo la boca para buscar e invocar el nombre de Dios. ¿Cómo es que se llama la prédica? Derrotando gigantes, ¿no? Ese gigante que antes veías tan grande, impotente, imposible de vencer, hoy ya sabes cómo derrotar. No importa cómo se llame, de rodillas como pueblo de Dios, de rodillas, ninguna situación es demasiado grande para nosotros. Entonces vamos adelante, porque tomados de la mano de Dios podemos derrotar a esos gigantes en su nombre. Y entonces, ¿cómo intercedemos? De la misma manera que oramos. Todo lo que te dije en la prédica anterior aplica. Vayamos ante el Padre sin rencor, habiendo perdonado, pidiendo perdón, con manos limpias, sin injusticias, un corazón limpio, contrito y humillado, y con fe de que Él va a dar la victoria. Oye lo que te digo, va a dar la victoria, no que va a ser lo que tú crees que es lo mejor. No, Él va a dar la victoria conforme Él decida que la va a dar, porque lo que Él decide es lo mejor para todos nosotros. De la misma manera, antes de interceder, seamos sabios y empecemos cubriéndonos nosotros, nuestra familia, nuestras propiedades con la sangre de Cristo, la armadura de Dios, pidiendo ángeles para que nos guarden y nos protejan antes de empezar. Y si varias personas van a orar, hagamos como en las personas estas que oraban, ¿verdad? Todos en un mismo sentir, con un mismo espíritu, orando por lo mismo en el nombre de Dios. Y antes de que te dé un ejemplo de una intercesión corta, cuando tú oras e intercedes por los demás, estás plantando semillas que en tu vida van a germinar y dar su fruto para ti en bendición en su debido tiempo, porque cuando tú oras por los demás, la bendición primero pasa por ti para llegar a ellos. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 6, 7, 10? Dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan esa naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosechan vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, ahí viene también bendición para ti cuando intercedemos por los demás. Y para darte un ejemplo, ¿por qué no intercedemos hoy? Los que están escuchando esta palabra, para que el Señor despierte esa necesidad de interceder, para que el Señor nos mueva, ¿verdad? A interceder más por Guatemala, por las familias que necesitan, por tantas situaciones que yo estoy seguro que tú has visto, donde dices: ahí lo que se necesita es la palabra de Dios. Entonces quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a empezar diciéndole: Padre Celestial, gracias por tu presencia, por tu amor, tu misericordia y por tu bondad, por todo lo que tú haces, Señor, que es tan bello, que es tan perfecto, Padre. Porque hemos visto tu misericordia en nuestra vida, porque hemos visto cómo tu amor nos ha alcanzado, porque a cada instante has estado protegiéndonos, Padre Santo, porque tú eres tan bello, eres tan hermoso, Señor.
cielos de los cielos no pueden contenerte, Señor, y tu amor inagotable es lo único que deseamos, Padre. No hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que estar postrado ante tus pies, Papito. No hay mejor sentimiento que saber que tu mirada está sobre nosotros. Por eso te amamos y te decimos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú eres. De igual manera, en esta oportunidad venimos a pedirte perdón por todo pecado, iniquidad y transmisión que hayamos hecho, consciente e inconscientemente. Te pedimos perdón, Padre Santo, si hemos hecho alguna injusticia, perdónanos de todo corazón y revélanos, Padre Santo, para que sepamos que hemos sido injustos y podamos cambiar. Redargúyenos, Padre Santo. Así perdonamos a todos los que nos han hecho mal, Padre. Los dejamos, los soltamos y los perdonamos. Y también pedimos perdón si en algún momento hemos hecho mal a alguien, Señor Jesús. Con un corazón contrito y humillado nos presentamos ante ti, Padre Santo. Tenemos fe de que tú vas a hacer la obra. Y nos venimos a cubrir con tu sangre preciosa de la coronilla, la cabeza, la planta de los pies. Ponemos un letrero en nuestro pecho y espalda, propiedad del Cordero, no tocar ni entrar. Hacemos un vellado de ángeles alrededor de nuestra familia, de nosotros, de nuestros vehículos, nuestras empresas, nuestras mascotas, Padre Santo, de nuestra casa, Señor Jesús. Aún si nuestros familiares están en otro lugar, ve tú ahí y guárdalos, Señor Jesús. Y en esta oportunidad queremos orar, Padre Santo, por todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, que quieran empezar a interceder, Señor Jesús. Desciende tú en ellos, Padre Santo, con esa santa unción que solo tú sabes traer, Padre Santo. Ve tú a donde ellos están y llénalos con tu unción, Señor Jesús. Pon tú las palabras que tienen que decir, Padre Santo, para que sus corazones, sus espíritus, su alma, su mente, todo se alinee, Señor, para empezar a pedirte a ti,